Amigos, un gusto como siempre saludarlos en Justicia Electoral a la semana. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy estaremos platicando de los chavos y la política. ¿Participan o no? Así que quédense con nosotros. Bienvenidos. En el marco del Foro de Participación Política Juvenil Universitaria, se destacó que la participación de las y los jóvenes desde 1968 ha sido el principal catalizador para impulsar la democracia en México. Por lo que, si hoy se tiene un sistema democrático con sólidas instituciones, en el que se respeta el derecho al voto universal, libre, secreto y directo, y además se cuenta con elecciones auténticas, es gracias a la lucha política de la juventud mexicana a través del tiempo. En este sentido, se instó a la juventud a monitorizar y dar seguimiento a sus representantes populares a fin de que rindan cuentas y comprueben que ejercen adecuadamente el mandato que la ciudadanía les ha otorgado, porque a su vez la democracia es solo un sistema para elegir o reemplazar a dichos representantes. Autoridades de la FEPADE, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacaron que uno de los canales adecuados para incentivar la participación juvenil en la democracia son las redes sociales. En tanto, se puso como ejemplo la campaña de promoción del voto migrante de este año, realizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde la participación juvenil fue del doble en comparación con la de otros grupos poblacionales. Hoy, en Justicia Electoral a la Semana, participará el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Yuri Beltrán Miranda, quien nos hablará de los retos en este terreno de las autoridades electorales. Bueno, y para platicar de este tema, nos acompaña aquí en el estudio y le agradezco que así lo haga. Es Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Lupita, ¿qué tal? Me da mucho gusto platicar contigo. Oye, pues, ¿participan o no los chavos? ¿Se interesan o no por la política? Acabamos de tener un proceso con mucha participación ciudadana, pero todavía tenemos esa duda. ¿Qué pasó con los muchachos? Yo te diría que hay que leer los datos con cuidado. Lo que sabemos es que históricamente las personas entre 20 y 30 años de edad en las elecciones mexicanas no han tenido una alta tasa de participación. Todavía no están disponibles los datos de la elección que acaba de ocurrir. Es muy complicado recabar esos datos. Hay que abrir una muestra de listados nominales para poder hacer los perfiles de quienes votaron y quienes no. Y eso se hace hasta que termina la fase jurisdiccional de las elecciones. Pero tenemos datos del pasado. En el pasado, los jóvenes entre 20 y 30 años de edad votaron, ¿qué te diría? Como 20 puntos porcentuales menos que los que tienen más de 40 años de edad. ¿Qué es lo que pasa, Lupita? Parecería que votan por primera vez, los jóvenes entre 18 y 19 años tienen unas tasas muy altas de participación y entre los 20 y los 30 se alejan de las urnas. Se alejan de un modo dramático de las urnas. Los perdemos durante una década completa y es hasta que terminan los 30 y tantos años de edad cuando los recuperamos y vuelven a la democracia en su vertiente electoral, en su vertiente participativa. Oye, qué peligroso, ¿no? Porque pues es un 30% del padrón electoral, es muy importante el número de jóvenes que pueden votar, ¿no? Y además un derecho que tienen. Pareciera que solamente cuando les entregas la credencial de elector están animados y después ya no. Sí, como si hubiera una especie de desánimo, desafección, dice la literatura en la materia. Hay como varias explicaciones que tienen que ver sobre ese alejamiento de las urnas. Hace algunos años el INE hizo una encuesta nacional de juventud donde les preguntaba a los jóvenes por qué votaban y por qué no votaban, etcétera, etcétera. Y 9 de cada 10 contestaron que les interesaba poco o nada la política. Poco o nada la política. Algo están haciendo mal los políticos, ¿no? Algo ahí, sí. ahí había datos interesantes. Pero si uno revisa cuál es el pensamiento de los jóvenes que contestaron esa encuesta, más o menos un tercio, un poco más de un tercio, dice, no me interesa la política porque creo que los políticos son deshonestos.
otros dicen, no me interesa la política porque no la entiendo, es complicada. Otros más la sienten ajena. Están claros que hay un contexto político, pero sienten que no pueden incidir en ese contexto político. Entonces, me parece que es en esas tres vertientes donde se tiene que trabajar. Si uno se quisiera seriamente plantear recuperar la afección y el compromiso de los jóvenes con las urnas, habría que trabajar en esas tres vertientes. Y creo honestamente que las instituciones deberían de plantearse seriamente recuperar a los jóvenes, porque si no, lo que tenemos es que las preferencias electorales no se están revelando bien. Tenemos una democracia donde va muchísima gente a las urnas, pero esas proporciones no son representativas del universo, es decir, de la sociedad en su conjunto. Hay un grupo que está subrepresentado porque va menos a las urnas. Ahora, hablas de las instituciones. ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Ha habido un vacío de las instituciones para llamar la atención de los jóvenes? ¿O cuál podría ser la solución para que efectivamente pues, les lleguen los mensajes y puedan votar? Por otra parte, tenemos este tema de los jóvenes en los espacios. Hemos visto muchísima información, muchísimo debate, en muchas mesas, en medios de comunicación destinadas precisamente a los jóvenes, programas dirigidos a ellos, y esto no se traduce en votos. Coincido contigo, Lupita. La enajenación de los jóvenes respecto a la política quizá tiene un claro síntoma en el mundo de lo electoral, ¿no? Se alejan de las urnas, pero no se alejan del todo de la participación. Habría que recordar los grandes movimientos de los jóvenes en los 50, en el 68, en el 71, para saber que los jóvenes, cuando encuentran demandas justas, están ahí, están presentes y hacen planteamientos muy concretos de cómo resolver la vida pública en determinados momentos. Creo que las redes sociales en este momento nos ofrecen una manera más eficaz de medir ese debate entre los jóvenes, ¿no? Quizás siempre han participado mucho, quizás siempre ha habido redes entre ellos, pero no las podíamos medir. Ahorita podemos entrar a Facebook, entrar a Twitter y saber qué están diciendo los jóvenes, con qué lenguaje, qué piensan sobre la política. Y gracias a esos instrumentos podemos saber, quizás no hayan ido a las urnas, ya lo sabremos cuando se liberen las encuestas en la misma proporción que otros grupos etarios, pero sí sabemos que estuvieron en el debate público, estuvieron presionando a los partidos políticos para que incorporaran en sus plataformas de gobierno sus planteamientos más inmediatos, y me parece que eso es buena cosa. Tenemos una sociedad que empieza a organizarse, unos jóvenes que empiezan a organizarse para participar, para incidir en política, Lupita. Ahora, en redes sociales me llama mucho la atención que también se ha dado un debate muy intenso, pero en redes sociales a mí me parece que ha ocurrido algo interesante y bueno, tú lo has mencionado, por ejemplo, en el caso del voto en el extranjero, ahí se ve una dinámica distinta y hasta votación me parece que mucho mayor que otras ocasiones, ¿no? Sí, en efecto, en el voto migrante, hablo de la Ciudad de México, que es los datos que conozco mejor, tuvimos una tasa de participación histórica, mucho más alta que en la elección anterior. Pero el dato relevante para este caso es casi toda la campaña de difusión que se hace para voto en el extranjero se realiza a través de redes sociales. Es un medio que no tenemos, no usamos los mismos instrumentos en territorio nacional que en el extranjero. Y el dato es revelador, precisamente porque estamos en redes sociales tan activos, lo que logramos ahí es que el grupo que más participa sean curiosamente los jóvenes, lo contrario de lo que pasa en territorio nacional. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer y lo que sí tendríamos que replantearnos las instituciones es cómo le hablamos a los jóvenes, con qué lenguaje. Y aquí quiero ser muy cuidadoso. Hay una serie de propuestas que dirían, si quieres que participen los jóvenes, llévales rock o llévales conciertos. Yo diría que no. Lo que nos dijeron es que desconfían de la política y que desconfían de los políticos. Entonces lo que tenemos que hacer es hablarles en un lenguaje claro, pero hablarles, si les vamos a hablar de política, hablarles de política. Claro. No hay que disfrazar las cosas, hay que hablarles de política y sobre todo hay que escucharlos. Una de las grandes recomendaciones que hacen los organismos internacionales es
a las instituciones que tenemos que aprender a hacer campañas bidireccionales, campañas interactivas. Y lo que pasa es que las instituciones mexicanas durante muchos años hacían campañas en un solo sentido, ¿no? Íbamos a la televisión, mandábamos nuestros anuncios y no nos enterábamos qué decía el receptor del mensaje. Ahora ya lo vamos a saber, y si somos cuidadosos y lo leemos en redes sociales, podemos hacer una comunicación mucho más efectiva y mucho más audaz. Ahora, en el panorama internacional vimos hace unos años el tema del Brexit y mucho se dijo, a ver, muchachos, ¿por qué no salieron, chavas y chavos, no? ¿Por qué no salieron? La decisión la dejaron en manos de personas que sí salieron a votar, que son mucho mayor que ustedes y bueno, que a lo mejor tienen, no a lo mejor, sino que tienen ideas totalmente diferentes o conservadoras de esto. ¿Cómo ves estos movimientos, estas faltas de participación en otras partes del mundo y aquí en México con este padrón tan importante, 30% de jóvenes? El Brexit ha sido un ejemplo que se utiliza comúnmente para señalar las consecuencias de no ir a votar. Y es que las consecuencias para ese grupo de edad fueron gravísimas. Se dice que en el Brexit el 50% de los jóvenes no salió a votar. Y la consecuencia de eso es que perdieron opciones de educación, opciones laborales en los otros países europeos, ¿no? Fue una consecuencia grave, pero no quisiera dejarte solamente con ese dato. Hay otras grandes transformaciones sociales que se explican por los jóvenes. La primavera árabe, por citar una, la caída del muro de Berlín, por citar otra, se explican en buena medida por la participación de los jóvenes. Entonces, yo lo que te diría es, veamos que sí están participando, que sí están haciendo cosas, y es justo en el plano electoral donde tenemos que reforzar la manera en la que se involucran. Leía yo hace algunas semanas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México publicó una encuesta que se hizo para conocer la cultura política de la Ciudad de México. Y hablábamos justo de esto que tú mencionas, Lupita, de las redes sociales. Les preguntábamos si participan políticamente en las redes y si eso es hacer política. Y curiosamente el 40% reconoce que estar en redes sociales no es hacer política, parece, pero no es hacer política. No es lo mismo decir que estar en las urnas, no es lo mismo decir que ser candidato, que ser funcionario, que ser observador en las redes. Y lo más grave, y así lo advertían los propios ciudadanos, es que las redes sociales pueden provocar la percepción de que uno está participando en política, pero no lo está haciendo en la vida real. Este es un mundo virtual que ocurre en las redes sociales. ¿Cómo sacas de ese mundo virtual a los jóvenes a las urnas o a los jóvenes a participar directamente en otras cosas, ¿no? Exacto, porque el planteamiento debería de ser incidir en las propuestas de los partidos políticos, en las ofertas de los candidatos, en el comportamiento de las instituciones democráticas, en el discurso de las instituciones democráticas. Eso debería de ser el planteamiento. Y para lograr eso, para lograr incidencia, hay que votar principalmente y hay que ser representantes. Los jóvenes están subrepresentados en las dirigencias de los partidos políticos, en los consejos políticos de los partidos políticos y por supuesto en los congresos, en el Congreso Federal y en los congresos locales están subrepresentados, también necesitan ser candidatos. Déjame te platico, Lupita, en la Ciudad de México tenemos estos comités ciudadanos, ¿no? Estos comités tenemos uno en cada colonia o pueblo originario y son grupos de vecinos que se encargan básicamente de resolver los problemas inmediatos y de llevar las demandas a las autoridades. Derivado de un cambio en la legislación, se obligó a que en las planillas hubiera siempre un joven en esos comités, en esas planillas que se candidatean. Entonces, la consecuencia inmediata es la tasa de representación de jóvenes se duplicó de un año al otro simplemente por haber introducido esa medida. Pero más importante, esos jóvenes ahora ya son liderazgos que son atractivos para los partidos políticos. Ya los empiezan a ver como cuadros que pudieran ser candidatos en el futuro, que pudieran ser dirigentes.
no vamos a necesitar durante muchos años tener esas acciones afirmativas, porque lo que vamos a hacer es la construcción de liderazgos jóvenes. Pero en algo ayuda, ¿no? Yo creo que ahorita ayudó muchísimo. Muy bien. Pues, ¿te parece si seguimos platicando el tema? Por supuesto. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. Le quiero recordar que a través de redes sociales se puede poner en contacto con nosotros. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros y nos decías de lo importante que es motivar a los jóvenes que tengan participación. Y bueno, se vienen muchas cosas también para que ellos tengan acceso y puedan participar en la Ciudad de México, ¿no? Hay todavía muchos proyectos en los que pueden votar. Claro, mira, el 2 de septiembre vamos a tener un momento fantástico. La Ciudad de México va a tener la oportunidad de que los ciudadanos decidamos el destino de casi 1,000 millones de pesos que están disponibles en el presupuesto participativo. Fueron los propios ciudadanos los que propusieron proyectos para cada colonia, para cada uno de los pueblos originarios, proyectos de mejora, y ahora lo que va a pasar el 2 de septiembre es que vamos a ir a votar cuál de esos proyectos debe ser en el que se ejerzan los recursos del próximo año, que son, te repito, casi 1,000 millones de pesos. ¿Qué sabemos de ese presupuesto participativo? Sabemos las tasas de participación van en incremento, han sido bajas, pero siempre han sido incrementales. Pero déjame te cuento que los jóvenes propusieron buena parte de esos proyectos. Y lo más importante es, esos proyectos se tienen que dictaminar para saber si son viables técnicamente, jurídicamente. Y sus proyectos tienen el doble de probabilidad de tener una viabilidad aceptada que la de otros grupos poblacionales, de otros grupos etarios. Esto es así porque una vez que se deciden los jóvenes a meter los proyectos, y por jóvenes aquí estoy hablando inclusive de adolescentes, porque no es un requisito ser mayor de edad, bueno, hacen los proyectos con tanto esmero, con tanto cuidado, que reflejan adecuadamente no solo los problemas de su colonia, sino también la solución más creativa para su colonia. Entonces, bueno, primero invitar a todo el mundo, invitar a los jóvenes a que vayan y participen este 2 de septiembre. Pero déjame te cuento, Lupita, que por segundo año la Ciudad de México va a tener una consulta infantil. A partir de los 6 años y hasta los 17 años, las niñas, niños y adolescentes van a poder ir a las urnas a expresar el principal problema de su colonia. Algunos lo hacen dibujando, algunos lo hacen a texto libre, tenemos categorías, vamos a tener casi mesas en todos los distritos, 20 mesas de votación por distrito, de tal suerte que van a encontrar una muy cerca de su domicilio y pueden ahí expresarse. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Primero, esos niños y esas niñas ya les cambió su percepción de la política. Ya desde el principio ya van a encontrar... ¿O sea, están sembrando? Lo que yo creo es que sí, que cuando dicen hay que crear cultura cívica, de lo que están hablando es hay que crearla a los 6 años, sí, a los 8 años. Hay quien piensa que esto es una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos. Sí, yo sostengo lo contrario. Yo creo que estamos invirtiendo en el futuro de las democracias, pero más importante, estamos invirtiendo también en el presente. Dicen los tratados internacionales en la materia que los jóvenes
tienen que ser escuchados, tienen que ser atendidos. Y la única manera de escucharlos y de atenderlos es conocer qué piensan. Entonces, por un lado estamos invirtiendo en la creación de ciudadanía hacia el futuro, pero por el otro lado nos vamos a hacer un diagnóstico muy claro de cómo ven la ciudad. Yo tuve oportunidad hace algunos días de conocer los dibujos de los niños más pequeños que estuvieron en la consulta del año pasado. Pues algunos tenían problemas verdaderamente urgentes que hay que resolver, temas de una cantina fuera de la escuela, pues hay que atender esos problemas, temas de violencia familiar, falta de lugares para la recreación, todo eso lo puede uno ver en los dibujos, en los textos de las niñas y los niños, y lo responsable con esas cosas es nosotros vamos a sistematizar esa información y se la vamos a dar a las autoridades competentes para que tomen acciones en la materia. Yuri, ¿qué tanto se transforma la comunidad cuando la gente participa? Muchísimo. Yo te diría, hay estudios muy importantes en la materia. El más importante se hizo en Italia, donde comparaban sociedades participativas en el norte de Italia y sociedades que no participaban mucho en el sur de Italia. Y bueno, el estudio en la materia, Putnam es el autor, encontraba que es precisamente la capacidad de organizarse, de participar, es esa sociedad civil participativa la que detona, entre otras cosas, desarrollo económico e instituciones estables. No es poca cosa. Oye, ¿cuál es el reto entonces ahora para las instituciones, para los políticos, a fin de que los jóvenes no nada más participen en el debate, ¿no? Ni en las mesas, en los medios de comunicación, se ponen re buenos además, porque todo el mundo tiene su punto de vista y lo defiende a ultranza, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que ves tú que sean debilidades y las fortalezas? Yo te diría, tenemos que aprender a leer esos datos con cuidado, estar muy pendientes de lo que se dice en las redes sociales, porque lo están diciendo esperando que haya cambios, esperando que haya respuestas. Segundo, creo que tenemos que flexibilizar el lenguaje y la manera de relacionarnos con la ciudadanía. Cuando los jóvenes nos dicen que se alejan de las urnas porque les parece ajena la política, lo que nos están pidiendo es una nueva manera de comunicarnos con ellos. Este tribunal, el Tribunal Electoral, ha hecho grandes transformaciones en sus propias sentencias, en hacerlas mucho más amigables, mucho más ligeras, mucho más comprensibles. Bueno, esa ruta que han seguido tribunales electorales la tenemos que seguir también autoridades administrativas para hablar con los jóvenes en su propio lenguaje y enseñarles una nueva manera de comunicarnos. Por eso insisto, la idea no es hacer fiestas para llevar a los jóvenes, es hablarles de política, pero hablarles claramente, en un lenguaje llano. Oye, porque además las fiestas las hacen los partidos, ¿no? O sea, no tendría como más sentido hacer otro tipo de actividades, sino pues más bien esto que dices, que escuchen a los muchachos, a las muchachas. Y creo que los partidos tienen ahí una gran responsabilidad. Yo tengo la impresión de que buena parte de los partidos políticos, y me refiero allá en el mundo, solamente van a los jóvenes en los años electorales y luego los dejan solitos en los años intermedios. Te platico, Lupita, hay una encuesta de 33 países que hizo la ONU y llegan que en todos los países, entonces estas 33 democracias muy participativas, los jóvenes participan poco en las urnas. No es el caso que hablábamos, el caso mexicano, no es un caso exclusivo, es un fenómeno mundial que requiere la atención de todas las instituciones y de muchos actores políticos. ¿Cómo ves estos esfuerzos, por ejemplo, de jóvenes como Pedro Kumamoto o las personas que se han interesado por ser funcionarios de casilla? A lo mejor no son tan visibles como Kumamoto, pero hay gente que sí está trabajando y que sí tiene el interés y que se acerca a la política, voto informado de la universidad, en fin, muchos esfuerzos, ¿no? Kumamoto y otros jóvenes han inyectado una gran frescura a la política. A mí la verdad me llama mucho la atención cómo incorporar esos pequeños cambios en la representación provocaron grandes transformaciones en los congresos en los que participan. Me parece que es una idea muy reconocible, que cuando hay jóvenes en política, la política cambia, la política se transforma y solamente son pocos representantes, no se necesitan muchísimos, con pocos se puede cambiar la manera de hacer política.
Muy bien, pues Yuri, se nos termina el tiempo. Como siempre, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros. No sé si quieras dejar un último mensaje para nuestros amigos del auditorio. Sí, no hay que desanimarse jamás de la política. La idea de que los jóvenes participen tiene que ver con que pueden tomar las decisiones que impacten en su vida desde hoy. No estamos sembrando el futuro, estamos sembrando el presente. Y el presente está ahorita en las manos de los jóvenes en año electoral y en año no electoral. Este es el momento. Muy bien, muchas gracias, Gracias Yuri. a ti, Lupita. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejo con este resumen de las actividades importantes del Tribunal Electoral. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la que se declaró que no existían elementos para acreditar una conducta sancionable en materia de fiscalización cometida por algún sujeto obligado derivado de la contratación de 5 publicaciones en la red social Facebook en contra del otrora candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la convocatoria para la designación de las y los consejeros del OPLE de Aguascalientes para permitir la participación de las personas con doble nacionalidad. La Sala Superior determinó que la restricción a la participación de las personas con doble nacionalidad no es necesaria para asegurar la protección de los principios constitucionales en la materia electoral. La Sala Superior aprobó la inaplicación de los artículos transitorios del Decreto Legislativo número 611, que confería al Congreso de Michoacán la atribución para elegir y destituir al titular del órgano de control del Tribunal Electoral de Michoacán. Por otro lado, el Pleno confirmó que el Poder Legislativo michoacano puede designar al titular del órgano de control interno del Instituto Electoral de Michoacán, ya que ello no supone una infracción a su autonomía e independencia. En sesión pública del Tribunal Electoral, confirmó la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionada con el inicio de un procedimiento oficioso en contra de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, ex candidata independiente a la presidencia de la República, en el que se obligó a identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones recibidas durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano. Y en más información, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad de votos confirmar las resoluciones de la Sala Regional Especializada dictadas en los procedimientos especiales sancionadores al considerar que, en efecto, los promocionales denunciados sí eran calumniosos en contra de Nestora Salgado García, entonces candidata a senadora por Morena. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.